Hola, este domingo, 14 de julio, aquí en Ebenecer, a las 11 de la mañana, tuvimos nuestro encuentro y tuvimos la bendición de contar con la presencia de nuestro amigo pastor Rafael Sandoval de la Iglesia Cristiana del Dios Viviente. Y en la tarde continuamos con nuestro tema de Cristología a las 7 de la noche en el Corandeo. En la mañana hablamos acerca del abatimiento del alma. Nuestro hermano compartió acerca de este pasaje en el libro de los Salmos, el Salmo capítulo 42, en el versículo 5, donde el salmista cuestiona su propia alma del porqué de su abatimiento. Y a partir de una experiencia personal de nuestro hermano, él compartió cómo los cristianos de pronto nos vemos abatidos, nos vemos golpeados por las circunstancias que efectivamente en ocasiones nos superan y hace que nuestra alma, nuestro corazón de pronto entre en este estado de lo que actualmente llamamos depresión. Él lo llamó el abatimiento del alma. ¿En qué consiste el abatimiento del alma? Pues sentir en este peso tan grande que empieza a generar temor, empieza a generar angustia, preocupación. Y dice que hay que tener mucho cuidado con el abatimiento del alma, porque si no sabemos controlar esta situación, podemos nosotros caer precisamente en este abatimiento y entonces nuestra forma de interpretar el mundo y nuestra forma de actuar se ven dirigidos precisamente por esta situación. Él hablaba acerca de algunas características que de pronto tenemos cuando estamos pasando por este abatimiento. En primer lugar, podemos generar amargura en nuestro corazón. Se empieza a generar esta sensación de un dolor constante y empezamos a ver las cosas negativas y en lugar de ver la presencia de Dios, empezamos a enfocarnos en los problemas, en las circunstancias y eso genera cierta amargura en nuestro corazón. Nos roba el gozo, nos roba la alegría. Pero no solo eso, sino que también el abatimiento del alma puede provocar que empecemos a actuar con ira, ¿no? Esta situación empieza a hacernos iracundos, a enojarnos por diferentes circunstancias y de pronto ya no podemos controlar nuestra ira, nos sentimos enojados con los demás, con la circunstancia y quizás de una manera más velada, ¿no? Nos enojamos también con Dios. Por supuesto, él hablaba acerca de que el abatimiento del alma nos impide a nosotros disfrutar de esta comunión con Dios, de la alabanza, de buscarlo en la palabra, es decir, nos puede ir alejando de la comunión con Dios. Pero también comentaba que quizás el abatimiento del alma se presenta de una manera más fuerte, más dura, a veces porque estamos simplemente sedientos. El mismo Salmo habla de un siervo que está bramando por las corrientes de las aguas y él nos mostraba cómo podemos pues ver este versículo en dos sentidos. En primer lugar, esta necesidad que tenemos nosotros de Dios y que deberíamos procurar, estar sedientos y tratar de satisfacer esta sed, porque es en las aguas donde nosotros nos fortalecemos, es en las aguas donde también los siervos pueden encontrar seguridad. Nos explicaba que a veces el venado, el ciervo, utiliza las aguas precisamente para poderse alejar de los enemigos, que se pierda el rastro de su presencia. Y él decía cómo cuando nosotros anhelamos el agua y estamos en el agua, podemos nosotros enfrentar a este enemigo que nos está acosando y que a veces quiere afligir precisamente nuestra alma. Pero no solo eso, el problema es cuando nosotros no satisfacemos esta sed, cuando no vamos a la fuente de agua y estamos sedientos y entonces estamos débiles y susceptibles precisamente a que el abatimiento del alma realmente se incruste en nuestro corazón y nos haga caer en la desesperación, lo que ahora llamamos la depresión. Pero bueno, el mismo Salmo nos da pistas para que nosotros podamos salir adelante, obviamente con la ayuda de Dios. En primer lugar, cuestionar si realmente vale la pena que nosotros estemos abatidos de esa manera, si en realidad las circunstancias lo ameritan. A veces tendemos nosotros a sobredimensionar lo que está sucediendo a nuestro alrededor y de una manera, con una perspectiva negativa, ya estamos viendo un resultado negativo, perjudicial, terrible, cuando quizás todavía las cosas no están así. Nosotros tendemos a hacer eso, así que
En primer lugar, hay que cuestionar nuestro corazón. ¿Estamos en lo correcto de sentir este abatimiento o no? Pero no solo eso, sino tenemos que aprender a confiar en Dios. Dejar nuestras cargas en Él. Reconocer que Dios está ahí, que Dios es más grande que estas circunstancias adversas. Que Dios ha prometido que no nos va a dejar, que Dios nos ha amado, nos ha dado muestras de su amor. Y es precisamente aprender a confiar en Dios, conocer a Dios y confiar, depositar en Él nuestra vida, sabiendo que Él hará algo, ¿sí? Confesar esta fe, creer esta fe. Pero también tenemos que alabar. El mismo Salmo dice que aún va a alabar a Dios. Tenemos que alabarlo. Y dice, puede parecer contradictorio, porque quizás el abatimiento del alma precisamente lo que nos quiere restar es la alabanza, la adoración. Pero tenemos que ser disciplinados y tenemos que esforzarnos y alabar a Dios. Y nos daba el ejemplo de Pablo y de Silas, como en el cepo, en lo más oscuro de la cárcel y del calabozo, ellos alababan y adoraban a Dios, y como Dios abrió las cadenas, ¿no? Rompió las cadenas, abrió las celdas y mostró su favor y su gracia allí en medio de este lugar. Así que nosotros debemos confiar en que en cualquier circunstancia en la que nosotros nos encontremos, por más difícil, álgida que pudiera ser, que este abatimiento del alma no crezca lo suficiente como para alejarnos de Dios, que no se incruste demasiado profundo como para ya no poder salir, ¿verdad? Que aprendamos nosotros que en estas circunstancias, que es normal que como cristianos pasemos por ellas, el Señor quiere manifestarse y liberarnos de estas circunstancias. Y en la tarde hablábamos acerca de Jesús, este Jesús que también es hombre. Y simple y sencillamente veíamos cómo este es un gran misterio y es algo que Dios hizo de manera maravillosa. No es que Dios haya tomado a un ser humano y lo haya dignificado hasta glorificarlo y hacerlo Dios, no. Es Dios quien se ha encarnado, quien decidió hacerse historia. Este Dios eterno que de pronto se hace parte del tiempo y se hace parte de la historia, de este plan divino para salvar a la humanidad. Y veíamos algunas características de este Jesús. Un Jesús que se humilla a sí mismo, que no toma el ser igual a Dios, dice la Biblia, como cosa a que aferrarse, sino que se despoja de todo su honor, de toda su gloria para llegar a ser un hombre como cualquiera de nosotros. Y no solo eso, dice el texto, sino que ya como hombre comportarse como un siervo, como un esclavo, sujeto, y morir de una muerte no solo dolorosa, sino profundamente humillante. Así que el apóstol Pablo nos está mostrando cómo Jesús es un ejemplo de humildad, pero esto nos hace ver cómo este Dios maravilloso, a través de su gran poder, de su gran sabiduría y de su gran amor, ha decidido, siendo Él el creador del universo, el único digno de toda gloria y toda alabanza, despojarse de eso con tal de estar cerca de nosotros y salvarnos. Vimos también cómo Él se encarna y nace en el tiempo preciso, en el momento adecuado de una virgen, y Él empieza a crecer y empieza a desarrollarse. La palabra de Dios dice ahí en Lucas capítulo 2 que crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Y veíamos cómo Jesús crece de forma integral en cuanto a su conocimiento espiritual y el conocimiento de la vida, pero también físicamente. Él crecía como cualquier ser humano, pero también en su relación estrecha con Dios Padre, ¿sí? En su espiritualidad, y cómo crecía también en su favor con el resto de las personas socialmente. Decíamos cómo los cristianos debemos de crecer también de forma integral. Nadie puede decir que es espiritualmente maduro si sabe mucho de Biblia, si practica muchas disciplinas espirituales, pero es imprudente en sus relaciones sociales, no sabe cómo tratar con los demás. No está creciendo realmente de forma integral y no está siendo en verdad un hombre espiritual. Y lo mismo pasa con cualquier cristiano que menosprecia su cuerpo, que no lo cuida, que no lo procura, que no administra el templo de Dios. Tenemos una responsabilidad con nuestro cuerpo, y en lo que quede en nuestras manos debemos de cuidarlo, procurarlo, para ponerlo
al servicio de Dios. Eso hizo Jesús. Y finalmente vimos cómo Jesús se despoja, porque eso estaba presente en el plan eterno de Dios, porque era necesario que Él se hiciera como uno de nosotros. Dice la Biblia en la carta a los Hebreos que fuera como cualquiera de sus hermanos, ¿verdad? Y que fuera tentado en todo como cualquiera de nosotros. Así que Él, siendo tentado en todo, claro que sin pecado, la misma Biblia lo puntualiza de esa manera, Él puede entendernos. Él ha pasado por todo lo que nosotros pasamos. Él lloró nuestras lágrimas, Él llevó nuestros dolores, Él supo de las alegrías, Él tuvo las necesidades fisiológicas que nosotros tenemos, la necesidad de comer, de dormir, de descansar, de vestir. Él sintió el cansancio, pero Él sintió también la alegría, que es abrazar, tocar. Es decir, tenemos a un Dios que se hizo como nosotros, precisamente porque esa era parte del plan redentor de nuestro Dios. Y gracias a eso Él nos comprende, nos entiende, y gracias a eso Él nos puede decir: ustedes pueden ser victoriosos. Yo pasé por eso, ustedes también pueden pasar por las diferentes pruebas que tengan que enfrentar. Estos son los temas que vimos este domingo y los invito a que nos acompañen. Es de bendición poder estar aquí juntos, alabando al Señor, orando, intercediendo, meditando juntos en la palabra de Dios, participando de estos encuentros, de este corandeo. Los invitamos aquí en la Iglesia Bautista Ebenezer en Iguala Guerrero. Y bueno, no me resta más que desearles que tengan una excelente semana y que el Señor los bendiga donde quiera que ustedes estén.